Tienes pulmones. Bueno, sí, no, sí. Hola, sí, hola. Ahora sí. Hola, sí. Hola. Ahora sí, bueno, pues ya empezamos, ¿no? Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos una vez más en el Bajo de... Yo es la primera vez, no es la primera vez que estoy aquí, que yo ya había estado en este sitio porque aquel señor impresentable que hay en la foto, tuve la fortuna de ir con él al instituto, fuimos juntos, compañeros de instituto, nos conocemos hace demasiados años quizás, en fin, y ya conocía yo el local este, pero bueno, ya como Stevia, como club de lectura, pues no, es la primera vez y bueno, pues ya tenía que venir. Se ha empeñado Juana, que venga, dice que te pongo el coche, un coche caballos, quería ponerle, digo no, es suficiente, con que J venga conduciendo. ¿De qué? La factura del coche. Bueno, luego, eso es. En fin. Bueno, pues que ya está, que me ha dicho además Andrés me dice, oye, pues ya que estás tú, pues te presentas tú. Y digo, bueno, pues venga, pues presento yo, pero no voy a presentar yo, Hoy venimos a una presentación seria, muy seria, de un libro muy serio, además de historia, la historia siempre es seria, y me dicen que no, que es un cachondeo, pero bueno, no, tampoco es eso. Que bueno, que van a subir aquí, que pues hay 3 taburetes, van a subir los culpables del libro los que han perpetrado este libro, que es un tocho, tela, o sea, hay para leer un buen rato. Y si le gusta a uno la historia, bueno, yo con ese libro, tal y como yo leo, puedo tener para 3 años. Sí, no, que no es coña, O sea, tal y como yo leo, para 3 años. Una lectura importante. ¿Tú lees o cuentas la... Yo voy contando letras. Ese es tu problema. Y encima cuento, cuando llevo 10 contadas me duermo, ese es el problema. Ahora mismo estoy leyendo el de Francis, el del último siempre pierdes, el que estoy leyendo. Y leo página y media por día porque que no puedo más. Con lo cual, fíjate qué ritmo llevo yo para leer un libro, O sea que por eso digo que con este podría tirarme yo 3 añitos. Sí, está bien. Bueno, pero vosotros que leéis más rápido, lo vais a leer rápidamente y vais a enteraros de un montón de cosas interesantísimas que ha venido Sergio a contar junto a Raúl, que es el que ha editado, y a Emilio, que es el culpable de un poco de que los autores de esta tierra pues se les conozca en toda la provincia, en toda la región. Así que pues les voy a pedir por favor que suban a ocupar sus asientos a los 3, a Sergio, que es el escritor, a Raúl, que es el editor, y a Emilio, pues fuerte aplauso para ellos. Y que bueno, que van a seguir, porque van a hacer la presentación y yo ya con esto me despido hasta la próxima, el micrófono es vuestro. Y bueno, pues sabéis lo que hacéis, que el público aquí es muy exigente, no aburrirles mucho, que si no se van. O sea que portaos bien. Pues con todos vosotros, gracias. Ahora que estoy tapando la cámara y aquí hay una retransmisión en directo, ¿no? Sí, a ver lo que sale. Han dicho. Bueno, pues nada, yo estoy aquí pues un poquito para hacer aquí de nexo. Yo espero discretamente a la segunda o tercera pregunta, yo me escabullo por aquí y os dejo que le hagáis un tercer grado, tanto a Raúl Gómez, que es el editor de Dogu Show, con Asun, que la tenemos aquí abajo. Gente que de verdad que merece un aplauso. Antes de hablar de Sergio, un aplauso para ellos de verdad, porque ser editor hoy en día. Y además editan obras de peso. Obras de peso tanto en el fondo como en la forma. En la forma ya lo veis, y en el fondo sobre todo es una obra de peso porque está muy bien trabajada por Sergio. Ahora ya intentaremos desilvanar un poco esta obra
Y a ver si Sergio, después de esa empanada, porque el tío ha cogido fuerza, ¿eh? A mí me ha dicho, aquí esta gente están preparada y he dicho, uff, aquí hay autores, aquí hay lectores de mucha categoría. Jorge ya, bueno, es el creador, el padre de la generación aquí de escritores, el que los unió a todos, con que imagínate. Y bueno, pues nada, deciros lo que os comentaba antes, que tanto Sergio, Raúl y Asun han puesto en marcha este proyecto, DocuShow, y bueno, pues DocuShow ya tiene 4 títulos en el mercado, no, tiene ya 5 títulos, es verdad, tiene 5 títulos. El primero, Raúl, ¿cuál fue? Buenas noches, lo primero. Pues empezamos con Sergio Llanes y sus lágrimas de Gea. El primer libro que publicamos fue El ocaso de los Normidones. Esta es nuestra quinta obra, Mursilla, el talismán del yemení. Y bueno, es un poquito el ejemplo de la diversificación que queremos hacer. Tenemos literatura fantástica, tenemos novela juvenil, ahora nos animamos con la histórica y lo que vendrá. Que llevamos un par de proyectos que están en el horno y bueno, por ir variando un poquito, ir dando cabida a todos los estilos y a todos los autores que realmente nos gustan. Además, gente original, porque a Sergio Llanes ya la conociste. Bueno, a Sergio, no sé, conocisteis a su alter ego. Estuvo por aquí con Víctor Mirete, ese señor de la prehistoria o del futuro, en fin. Un tío simpático donde los haya. Y bueno, pues... El Melenas, un tío muy simpático. Luego también tienen en plantilla, en su plantilla literaria, a Begoña Hernández, que también es una chica fantástica, es una autora alicantina. Y bueno, pues ya todo lo que vendrá, que va a ser bueno. Esperemos. Como mínimo, cariño, a mí no me das el micro, si yo proyecto. Se te escucha. Se me escucha, ¿verdad? Lo que estamos buscando, sobre todo, ¿no? A la hora de... Son autores con proyección, con un proyecto, más que con proyección, con un proyecto. Que no sea, pues mira, me ha dado el punto y he escrito esto y aquí os lo traigo, sino que tenga... Oye, incluso la esperanza de poder llegar a vivir de escribir libros. Dicen que se puede. En algún caso hay pocos, pero dicen que se puede. Nosotros lo contestábamos esta semana en una entrevista muy simpática que nos hicieron. ¿Por qué habéis montado una editorial? Esto es muy fácil de contestar. Nosotros queríamos dominar el mundo. Entonces hicimos nuestros cálculos, queríamos hacer un rayo mental esclavizador, pero se nos iba de presupuesto. Y dijimos, ¿cómo hago dinero rápido? Pues coño, vendiendo libros. Vendiendo libros se hace dinero rápido, seguro. Y bueno, pues eso, buscando proyectos interesantes que nos gusten y que ilusionen. Porque si algo tiene sobre todo, pues bueno, todos los autores nuestros, pero este en concreto es que a nosotros como murcianos nos ilusiona bastante. Raúl me acaba de descubrir, hay mucha gente que me dice, Emilio, ¿cómo te has metido en esto? Una de dos, o eres un Quijote o eres millonario. Así que me he descubierto, soy millonario, pero lo acabo de perder todo esta mañana en las acciones de Wall Street. Así que chicos, soy otro proleta como vosotros. Te dije que no comprara Samsung. Ahí está. Y encima me ardió el bolsillo. O sea, literalmente, el bolsillo salió ardiente. Es que el iPhone... Por cierto, ellos han venido a hablar de su libro y yo he venido a vender el libro, porque ya sabéis que yo, entre otras cosas, soy distribuidor y os vengo a contaros la grata noticia que este libro vale 22,95, ¿verdad? Sí, 23 euritos. Bueno, 23 euritos, pero hoy va a costar 18, así que quien se anime pues ya sabe que se puede llevar un grandísimo libro, de verdad que está muy bien. Ahora ya, Sergio, te hemos dado tiempo, después de la empanada, para deglutir. Así que ya, pues yo creo que, fijaros, yo no te voy a preguntar quién eres, quién dejar de ser, lo mejor es que tú te presentes y así ya estos chicos pues ya enseguida van a lanzar con balas, ya verás. Pues perfecto. Buenas noches, yo también os deseo. Me llamo Sergio, como sabéis, y yo no soy historiador, lo digo porque a mí se ha comentado que es un libro de historia, sí que es de historia, pero es novela histórica, no es un libro teórico de historia. Yo lo que soy es pedagogo, ¿vale? Y como pedagogo pues he puesto también un poquito mi ilusión didáctica en crear una historia que no es solo información histórica,
sobre Murcia y la región de Murcia e incluso Al-Ándalus, sino que también es una historia pues, que lleva amor, lleva amistad, lleva temas de lealtad, lleva pues, misterio, secretos familiares, en fin, una historia bastante completa. De hecho, pues son unas 600 y algo de páginas que dan para bastante y creo que queda una cosa bastante redonda. Y bueno, pues eso es básicamente. Soy pedagogo y es el segundo libro que publico. Hace mucho que me gusta escribir. Bueno, siempre me ha gustado la creación de algún tipo, ya sea escribir, incluso he hecho cómics, he hecho obras de teatro, etc. Pero me metí a escribir novela pues hace unos 5 o 6 años, cuando empecé a escribir que es en realidad el primero que escribí. Después de escribir escribí otro que es el primero que se publicó. O sea, el segundo que escribí se publicó en primer lugar a raíz de ganar un concurso literario y pues a raíz de publicarse el primero pues surgió la oportunidad también de publicarlo gracias al excelente trabajo que hace el locutor. Sí, ya está publicado, no hace falta que nos haga la pelota. Sí, ya está. Y no sé, preguntas que podéis tener. Pues ¿A qué público va dirigido el libro? Yo lo enfoqué más para público adulto. Incluso un público juvenil, a lo mejor es un poco gordo para público juvenil. Pero bueno, hay jóvenes que se leen los libros de los Juegos del Hambre y se los beben, ¿no? Realmente el tipo de historia, llevando amor, pues el amor también conlleva, no quiero desvelar mucho, pero también conlleva cama, etcétera. Pues ese tipo de cosas no está hecho de manera que se vaya a asustar ningún joven, ningún adolescente, con lo cual pues un poquito pues a partir de los 14-15 años yo creo que es una edad a partir de la cual se puede leer, pero está pensado más para público adulto. Bueno, si no lanzáis, pues yo me lanzo ahora. Estamos aquí sobre todo porque el libro tiene Lorca una gran presencia. Efectivamente, Lorca es una de las ciudades de las que más se habla, porque aunque el libro se titule Mursilla y hable de, como dice en la portada, de lo que es la fundación de Murcia, que fue en el siglo IX después de Cristo, en este libro, pues claro, el protagonista ni siquiera nace en Murcia, porque obviamente en Murcia no existe en ese momento cuando él nace, ya que es una persona que el protagonista formará luego parte del elenco de obreros, entre otras profesiones que se desarrollarán para crear la ciudad. Este protagonista pues tiene que vivir una serie de aventuras, salvar a su padre de una situación complicada en la que puede perder la vida, luchar por el amor, etcétera, etcétera, y eso pues le va a llevar a viajar por gran parte de Al-Ándalus. Principalmente las ciudades de las que más se habla en el libro pues son por supuesto Murcia, Córdoba y Lorca, podríamos decir, son esas tres ciudades, ¿no? Córdoba porque era la capital de Al-Ándalus y es donde se dio la orden para fundar la ciudad de Murcia. Y luego Lorca porque, no sé si lo sabréis, pero Lorca fue durante un tiempo unos cuantos años, décadas, fue capital. Entonces cuando los musulmanes invaden la península, la primera capital de la Cora se establece en Orihuela, pero luego, como se explica en el libro, porque los personajes, entre otras cosas, hablan un poco de su conocimiento del pasado y explican cosas de años atrás de que incluso naciera el protagonista, estos cuentan cómo Orihuela pierde ese poder, ¿no? esa capacidad de ser capital por una serie de cuestiones históricas que están explicadas en el libro. Tampoco quiero desvelar para quien no las sepa, porque las pueda descubrir con la lectura, ¿no?
Y de Orihuela pues bascula la capitalidad a Lorca. Entonces Lorca es un punto muy importante dentro de la trama de la novela, ¿no? Y por eso suceden cosas en lo que es Lorca. El personaje que venir, pasar por Lorca, entran a lo que era el mercado de aquella época. En fin, tiene ahí varias ocasiones en las que hay presencia importante de Lorca. Ya digo que seguramente sea de las 3 ciudades más importantes que más salen en el libro, las más nombradas sean Lorca, Murcia y Córdoba. Sergio, para hacernos una idea, en aquella época Murcia, ¿cuántos habitantes tenía? Y Lorca, y para saber la extensión, el tamaño aproximado. Claro, no serían en ese momento ciudades tan grandes. Tened en cuenta que en aquella época una ciudad grande con 1.000, 2.000 habitantes ya se consideraba que una ciudad era grande. Luego estaba la excepción de Córdoba, que Córdoba pues era una de las más populosas de Europa, pudiendo tener incluso más de 100.000 habitantes. Pero normalmente lo normal para ser una ciudad se consideraba grande, con 2.000, 3.000 habitantes era fácil. Estamos hablando de que Lorca podría andar por ahí, por los 2.000, 3.000 habitantes en aquel siglo. Tampoco hay datos muy concretos. Pues también debo decir que el siglo IX, la Cora de Tudmir, lo que es esta zona, es una zona de la que datos históricos no hay tantos, hay muy pocos. Una de las dificultades que he tenido para escribir, y una de las ventajas, porque también te da la posibilidad de echarle imaginación y jugar con el tema de la ficción histórica, ¿no? Una de las dificultades que he tenido es la falta de datos. La arqueología y la historia pasan bastante de largo por esos siglos en esta zona de la península, en lo que es el sureste. Tú vas a museos arqueológicos y encuentras piezas de antes del siglo VII, encuentras piezas del siglo XI, del siglo XII, montones, pero del siglo IX concretamente es muy difícil encontrar algo encuentras. Una de las partes de mi documentación también ha sido ir a museos, aparte de leer, aparte de muchas otras fuentes de búsqueda. Y hay que decir eso, que es un siglo muy complicado de tener información fidedigna, pero andarían por ahí. Murcia, obviamente, cuando se funda, pues tiene 0. No, pero pasa rápidamente. Claro, hay otra ciudad que la pasa un poco por alto, porque es una ciudad misteriosa, ¿no? Es una ciudad misteriosa porque ni siquiera hoy en día los historiadores se ponen de acuerdo a qué ciudad correspondía. Cuando los musulmanes invaden España y conquistan esta zona, llegan a un acuerdo con Teodomiro, el conde que gobernaba en Orihuela, y en este pacto pues, se reparten 7 ciudades. Se le concede todavía el dominio sobre 7 ciudades a lo que son los musulmanes. Y entonces, entre ellas hay una que en la traducción no han sido capaces de adivinar cuál sería. Hay 2 teorías muy fuertes y luego hay algunas otras, pero las 2 más fuertes, una la sitúa en Ellín, en el Tormo de Minateda, no sé si lo conoceréis, yendo para Madrid por la autovía. Cuando estás cerca de Ellín, pues hay un monte que además vas por autovía recto y lo tienes justo enfrente, y hay una salida que pone Minateda. Cuando vayáis a Madrid la próxima vez en coche, pues fijaros. Esa es una de las teorías, y otra de las teorías es Algezares, una de las pedanías de Murcia, cerca de lo que es el santuario de la Fuensanta. Y bueno, dentro de esas 2 opciones, yo he optado por situarlo en Algezares, porque además hay pruebas arqueológicas. No se han excavado todavía, pero con un georradar se ha detectado que en la zona de Algezares, aparte de una basílica cristiana anterior a la llegada de los musulmanes, que es una basílica que no tendría sentido ahí si no hubiera una gran ciudad, esa basílica, un poquito más para abajo, ¿verdad? Esa basílica, a su alrededor, con un georradar se ha comprobado que hay un montón de edificaciones que estarían por excavar.
Pues ahí se piensa que podría estar esa ciudad que se llama, en el tratado se la llama Iyu. Y bueno, pues esa ciudad de Iyu, claro, pues yo también, más o menos lo que se ha calculado son unos 2.000, 3.000 habitantes. ¿Qué pasa? Que esa ciudad es foco de problemas que generan pues una guerra civil en la zona aquí del sureste, a partir de aproximadamente el 822, y a raíz de esa guerra civil es cuando se decide construir Murcia. Y una vez construida Murcia, bueno, no voy a seguir porque entonces... Bueno, yo he de decir que bueno, a mí me gusta mucho la historia y lamentablemente pues hay cosas por aquí que no se encuentran, que tú visitas museos, visitas bibliotecas y hay información de esta zona que no se conoce. Entonces cuando comencé y empieza, no sé si conocéis la leyenda de la hoja de parra. La leyenda de la hoja de parra viene a narrar el cómo se desencadena todo para que se funde Murcia. Yo soy murciano. Ese cosillal de decir, ¿qué me está contando esta gente? ¿Cómo es posible que tengamos nuestra propia, dentro de nuestra propia Atlántida, aquí como una ciudad perdida y nadie sabe nada? No se enseña, no... Fue un proyecto... Es que yo quiero no es que solo quiero verlo, es que quiero contarlo, quiero ayudar a que mis conciudadanos conozcan estas historias. Y fue posiblemente el rigor que Sergio... Bueno, a veces es un poco tiquismiquis, es cierto, ¿no? El rigor que él le da a todas sus historias, lo que te termina de convencer, dices, es que esto hay que traerlo, hay que llevarlo a la gente para que... Hombre, tiene sus licencias históricas, hay algún movimiento de años, ¿no? Para hacer cuadrar las cosas, pero vamos a ver, sí, licencias de autor. Resulta que los señores vikingos se entretenían haciendo invasiones por la península ibérica y un día se subieron por el Segura. Ese tipo de detalles, que venga y me lo narren, y además trazado dentro de la historia, y dice, oye, ¿tú sabías que los vikingos se bajaban de ahí arriba y se paseaban por el Segura o iban en Sevilla? Oye, me gusta saber ese tipo de cosas. O veníamos hablando en el coche, mañana es 14 de octubre, ¿no? Efectivamente. ¿Que lo cuente él? No que se enrolla mucho, así que Te doy miedo, ¿eh? Sí, su conocimiento. Sí, bueno, lo de los vikingos, por ejemplo, es una de las cosas. Y, por ejemplo, lo de los vikingos sí que respeto bastante lo que son las fechas en las que sucedieron las invasiones, coinciden con las fechas en las que yo las perfilo en la historia. Y, por ejemplo, lo de que remontaran el Segura, que hay que tener en cuenta que en aquella época, justo ya a partir de donde ahora mismo se sitúa Murcia capital, justo a partir de ahí, en aquella época, por donde continuaba el río Segura, no solo continuaba el río Segura, sino que era como una zona muy pantanosa, muy factible todavía de que se pudiera navegar, ¿no? Entonces, pues bueno, eso con respecto a los vikingos. Y luego con respecto a hoy es 13 de octubre, efectivamente veníamos comentándolo, hemos pillado en Murcia un pedazo de tormenta y un pedazo de lluvia que, bueno, ha puesto el tráfico patas arriba y es el motivo de nuestro retraso, como sabéis. Bueno, pues esa lluvia, pues veníamos comentando que, claro, yo en esta novela, una de las licencias literarias que me permito es que, claro, como de esa época se saben tan pocas cosas y tan pocos datos, yo estuve revisando un libro, que este sí era científico totalmente, sobre las inundaciones y las crecidas del río Segura. Claro, los datos que existen de eso pues son del siglo XVI-XVII en adelante, antes de eso no hay nada, y esto está ambientado en el siglo IX. Lo que sí descubro, viendo las tablas, es que las mayores inundaciones creo que han sido en dos ocasiones, siglos diferentes,
pero las dos han coincidido en un 14 de octubre, hoy es 13. Entonces, bueno, aquí algo que... Faltan 2 horas para el 14, o sea que ya sabéis. Hay que acabar antes. Tenemos que llegar antes. Tenemos que llegar antes, sí. ¿Qué papelería? Y no sé qué decirte. Y cuento pues obviamente pues por necesidades de la historia y por reflejar lo que es la realidad, y en la historia pues hay alguna que otra inundación, ¿no? Del Segura concretamente, y también del río Sangonera, porque también por un artículo que leí de unos geólogos, en aquella época el Sangonera y el Guadalentino estaban unidos. El Guadentín se torcía un poco antes de Alhama y tiraba para Mazarrón a desembocar al mar, pero luego se unieron. El caso es que una de las inundaciones, la más importante, por así decirlo, del libro, la pongo el 14 de octubre, es lo que veníamos comentando en el coche como anécdota para contarlo hoy aquí. Y Sergio, tú dices que, bueno, como todos los autores que hacéis novela de ficción con base histórica, que te tomas tus licencias en el ámbito académico, porque bueno, para llevar a cabo este libro te has tenido que asesorar con especialistas de la universidad, y luego, claro, cuando ven el resultado final nos hemos quedado un poco... Pues yo tenía un poco claro, el miedo de, bueno, cuando tienes un hijo, iba a decir, cuando sacas un libro, pues siempre al principio, hasta que no empieza a leerlo la gente y ves un poco la reacción, pues no sabes cómo van a reaccionar. Y sí que es verdad que, por ejemplo, el otro día nos presentaba el libro un amigo mío, arqueólogo medievalista, doctor en arqueología, y efectivamente me confirmaba que el libro está muy acertado en cuanto a lo que es la base histórica con la que he trabajado, dentro del desconocimiento que puede haber, porque a lo mejor mañana surge un descubrimiento que tira por tierra un capítulo del libro, por ejemplo. No será aquí. No va a ser, pero bueno. No será aquí. Es lo que tú dices. Ese siglo oscuro, Es un siglo muy oscuro. cuando vemos tantos disparates como se han hecho con restos arqueológicos en este pueblo, por ejemplo, y ahora digo pueblo, no digo ciudad, evidentemente te da motivo para novelar todo lo que te dé la gana. Porque aquí, cualquier resto, bueno, en el castillo lo hemos tenido muy claro. Sí, ¿no? Se ha sepultado impunemente y se ha dejado ahí que se pudra con los siglos. Como decía que, dice, si lo descubren mañana, pues será más antiguo, más mérito tiene. Ahora yo no me... Oye, una cosa que quería preguntarte, el nombre Murcia. ¿Lo has visto? ¿El nombre Murcia, el nombre Mursilla? No, Mursilla viene de tal, pero Murcia. Bueno, quiere decirse, Mursilla evidentemente el origen, ¿no? Mursilla es el nombre que le ponen, que al final acaba adoptado por los árabes, ¿no? Y hay varias teorías sobre la procedencia del nombre de Mursilla. Se habla de varias cosas, y una de ellas, a mí una de las que más me gusta posiblemente sea la de que se llamara Mirtia, porque era una zona que existía mucha plantación de mirto, e incluso por una diosa romana, que era Mirtia, que también se decía que podía ser que ahí hubiera algún tipo de culto cuando los romanos estaban también por la zona. Aunque no estuvieran en el mismo sitio donde ahora mismo está Murcia capital, pues sí que está claro que romanos muy cerca de Murcia capital hubo asentamientos, y, en fin, más o menos en la zona de Espinardo, por ejemplo, pues hay restos que apuntan hacia eso. Una cosa que quería también preguntarte, has hablado de invasión. Bueno, aparte de las invasiones de los vikingos, que eso eran más bien excursiones veraniegas, Sí, cambiar de clima y tal, ¿no? Pasarte un rato ahí en la... Era para pasar tiempo. Después han seguido, ¿no? Con ellos y tal, ¿no? Pero me refiero, invasión. Invasión musulmanes. Vamos a suponer que el grueso de la población de la zona esta
fuera más bien la población autóctona y que lo que se extendió fue una religión distinta a la que había antes. Probablemente. De hecho, claro, si los musulmanes cuando llegaron eran una pequeña minoría. Lo que pasa es que encontraron muchas facilidades. Encontraron muchas facilidades pues porque en España somos como somos. y seguimos siendo como somos, ¿no? Nos apuntamos a un bombardeo. Tradiciones y puñaladas siguen dándose. Claro, efectivamente. Entonces, pues en uno de esos cambios de reyes godos, pues los celos, es decir, pues yo quiero poner a fulanito, yo quiero poner a menganito, pues al final pues uno les facilita la entrada a los musulmanes con la idea de que les ayuden a conseguir el bien, pero luego los musulmanes cuando llegan y ven que es tan fácil todo, pues ¿qué pasa también? Que la población autóctona en aquella época, en el 711, cuando ellos desembarcan, es una población que está extenuada ya con el tema de lo que son los impuestos, por ejemplo, de cómo lo tienen los visigodos, ¿no? Cómo tienen los visigodos a la población autóctona deprimida. Entonces, pues incluso puede ser que muchos llegaran a ver la llegada de los musulmanes una posibilidad de mejorar sus condiciones de vida, e incluso se las facilitaran. De hecho, en la parte de la península pues, se expandieron con una velocidad asombrosa. Fue prácticamente un paseo militar. Uno de los sitios donde encontraron más resistencia fue precisamente en la zona de